Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart, junto a Lauren Larson, el doctor David Watts y el doctor Don Paul Gray y Josh Rosenstern. Y estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros el día de hoy en gran manera. Estamos estudiando, como la mayoría sabe, el libro de Romanos. Y Pablo comienza este libro. Realmente parece que no es la mejor manera de comenzarlo, ¿no? Él comienza corrigiendo al mundo gentil y también aún corrigiendo al mundo judío. Y podemos decir, bueno, esa no es la manera de hacerlo. Bueno, usted dígale eso a Pablo personalmente. Fue el Espíritu Santo que lo guió en lo que él escribió y donde él puso lo que él escribió. Así que, Lauren, vamos a empezar a leer con esto que dicen que no va a funcionar. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad? Demuestra al judío que desprecia estas cosas creyendo que ellos se las merecían. Ignorando que su benignidad te guía Intenta guiarle. al arrepentimiento, pero según Ahora, vamos a detenernos aquí un momento. Eso es muy poderoso. La benignidad de Dios nos guía a arrepentimiento. Pensemos en eso. Dios es bueno. Mucha gente está equivocada o teme a Dios. Ellos piensan que de alguna manera Él quiere hacerle daño a la gente y no es así. Si en algún momento lo han considerado, ¿verdad? Pero Dios es un Dios bueno. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? Vea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios, y lea lo que Jesús presentó, cómo Él era. Y cuando usted entiende un poco cómo era Jesús, es lo mismo. Así es Dios. Yo quiero reiterarlo. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Y qué tipo de personalidad tiene nuestro Dios? Hay personas que piensan que Él está abatiendo a la gente y ese nunca es el caso. Él no aprueba el pecado, Él obviamente odia el pecado, lo odia tanto que entregó su Hijo unigénito para pagar el precio del pecado para que el hombre pudiese ser libre de ello. Pero Dios es bueno, Él es bueno y no es alguien que quiere hacer daño. Y muchas personas piensan eso. Si lo consideran en lo absoluto, dicen, no quiero tener nada que ver con Dios. Porque, y a veces nosotros los predicadores, tal vez no lo predicamos bien y hacemos a la gente pensar que así es Dios, pero no es así. Dios es un Dios bueno. No quiere decir que le apruebe el pecado porque Él no lo puede hacer. Es imposible que Él lo haga. Porque es la ruina de todo en el mundo que es bueno. El pecado lo arruina. Es la causa. Así que Dios tiene que odiar el pecado y nosotros debemos odiar el pecado con pasión, damas y caballeros. Pero yo pienso en la bondad de Dios en mi vida personal y Él realmente todo lo que Él hace para mí, no me lo merezco. Ellos aquí, no sé, tal vez ellos sí, pero yo no. lo dudo. Pero realmente no lo merezco. No lo merezco. Y Él es tan bueno conmigo, tan maravilloso conmigo. Y me ha dado vida eterna cuando yo no la merecía. Me ha bendecido sin medidas cuando no lo he merecido. Y le amo con todo mi corazón. Pero yo quiero que usted entienda quién Él es, lo que Él es. Mire a Jesucristo y entonces sabrá. Cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, está leyendo el carácter de Jesús, cómo se condujo, las cosas que hizo. Me encanta la historia. No recuerdo si está en Juan, pero me gusta la historia de aquella mujer que fue sorprendida en la acción de adulterio. No había duda de su pecado, no había duda de lo que había sucedido y ella era culpable. Pero Jesús, esas personas que querían apedrearla, la querían matar. Y la ley decía que ella merecía morir. Pero aquí vemos algo realmente inesperado. Allí vemos que van ante Jesús, le dicen, la sorprendimos en el acto. Las escrituras dicen que la apedreemos y algunos dicen que aquellos hombres que estaban allí tenían ya piedras en las manos. Si es el caso o no, no lo sé. Pero hay algunos que dicen que sí, estaban listos para apedrearla.
Y Jesús se da vuelta a ellos y les dice, bueno, primero preguntaron, la ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Porque ellos pensaban que lo habían atrapado. Ellos habían buscado a esta muchacha y pensaban que lo iban a atrapar a Jesús. Y Jesús les dijo, aquel que esté libre de pecado entre ustedes que lance la primera piedra. Y eso básicamente predicó un sermón allí. Poderoso. Mi respuesta es, eso es poderoso. Y yo tampoco te condeno, vete y no peques más, le dijo a la joven. Y aquellos se fueron, aquellos que la acusaban, se fueron porque la conciencia les pesó, porque eran culpables de lo mismo que estaban acusando a esta joven, y esta joven era culpable. Y alguien pregunta, ¿pero por qué hizo eso y cómo lo podía hacer? ¿Por qué no simplemente la dejó ir? No hizo eso. Esto fue lo que sucedió. Cuando él fue en aquella cruz, él fue a aquella cruz por ella, tanto como lo fue por usted y por mí. y, y ellos se dieron cuenta que cuando él decía las cosas, cuando yo digo cosas es una cosa y los hermanos aquí dicen algo es importante, pero cuando Jesús dice algo es poder. Poder, nunca un hombre habló como este hombre. Correcto. Nunca nadie habló como este hombre. Y permítame decirle, yo siento que ahora mismo el Señor está tratando con algunos entre ustedes y les está diciendo, ve y no peques más. Y yo voy a orar en este momento. He orado con millones de personas en todo el mundo durante muchos años y ahora vamos a orar con usted. Usted es culpable. Usted es culpable. Todos nosotros estamos en la misma categoría de culpa. Él puede remover esa culpa. Damas y caballeros, Él lo puede hacer. Y yo voy a orar y yo quiero que usted repita esta oración después de mí y créala con todo su corazón. Y su nombre será escrito en el libro de la vida y usted será salvo. Ahora oremos y los hermanos aquí le van a ayudar. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados, Te pido perdón por mis pecados, de la manera que he vivido, de la manera que he vivido, las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname Y límpiame y límpiame con tu preciosa con sangre tu preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo confieso yo confieso al Señor Jesús. al Señor Jesús. En mi corazón En mi corazón yo creo yo creo que Dios le resucitó que Dios le de entre resucitó los muertos de entre los y muertos, Él vive. y Él vive. En este momento En este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi vida. el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, Y de acuerdo a su palabra, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy perdonado, soy perdonado. yo soy salvo. Yo soy salvo. Alabado Dios, yo soy salvo. Yo soy salvo. Alabado Dios. En este momento, si usted cree lo que acaba de Sí. decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado Dios, alabado Dios, Aleluya. alabado Dios. Señor, Sí, oro Señor. por esa alma en Sí, este sí, momento, Señor. que tú les fortalezcas, que, Sí, Señor. que le ayudes y que sepan repetitivamente Sí, cuánto Señor. les amas. Sí, Señor. Y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Y usted llame a alguien por el teléfono o vaya a visitarles como sea y cuénteles que ha entregado su corazón a Cristo. Ahora, algunos tal vez se burlen y otros le van a felicitar, pero eso no importa. Le fortalecerá a usted hacer eso, porque usted se acaba de embarcar en una vida que tiene consecuencias eternas. Consecuencias eternas. Sí, Señor. Usted acaba de aceptar lo mayor en el mundo, el Señor Jesucristo. Alabado Dios. Dios es un Dios bueno. Él Aleluya. le ama en gran manera. Y
Él es perdonador de los No, pecados y sí. nos limpia de todo pecado. Jesús, bueno, adicionalmente a su historia de la mujer sorprendida en el acto de adulterio, Jesús ya había declarado que él tenía la autoridad y el poder de perdonar pecados. El ejemplo fue aquella situación en la que el hombre inválido fue hecho descender por sus amigos a través de un hoyo en el techo. Y Jesús le dijo, tus pecados son perdonados. Y él sabía que el Espíritu Santo estaba tratando con la gente, pero también sabía por el Espíritu que la gente estaba preguntando, ¿quién tiene la habilidad? ¿Quién eres tú para Sí. perdonar pecados? Y él dijo, bueno, yo solo quiero mostrarles algo, hermanos. Él dijo, y me encanta esta declaración, es Sí. más fácil, es más fácil para mí sanar o perdonar los pecados. Pero para mostrarles que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, yo os digo, y después le dice el paralítico, Levántate y levántate y anda. anda. Pero esos pecados, la razón por qué él tenía la habilidad, como usted dijo, de perdonar pecados, no solamente el de ellos, sino todos los nuestros, fue su viaje al Calvario, donde él llevó el pecado, Así se convirtió en es. el portador Eso del lo pecado del hizo. mundo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada Sí, cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La autoridad de perdonar pecados es suya porque él pagó la pena por todo el pecado. Y David lo dijo claramente cuando hablaste de las tres situaciones en Sí, las que bueno, en el estuvieron. versículo 4 y no tenemos mucho tiempo, pero cuando regresemos a la primera manera en cómo Pablo describe las riquezas de su benignidad, Así las es. riquezas de la benignidad de Dios, su paciencia y longanimidad, no creo que podemos comprender sus Se nos riquezas. terminó el tiempo. Les amamos. No se pierdan la próxima programación. Dios les bendiga. Estamos de vuelta, estamos de vuelta. Y Lauren, por favor, a menos que tengas más que decir sobre lo que No, hemos señor. dicho, bien, vamos a El continuar. quinto. Bueno, lee el 4 otra vez. Me encanta esta palabra. O Adelante. menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y de su longanimidad, Presenta al judío que desprecia estas cosas creyendo que ellos las merecían. ignorando que su benignidad te guía Intenta guardarle. al arrepentimiento. La bondad de Dios, eso, cuando habla aquí de la benignidad de Dios, es fenomenal. Y sí, Dios odia el pecado, como ya lo hemos dicho, y no puede tolerarlo. Pero Dios es bueno. Ahora, si Él aprueba el pecado, eso querría decir que no sería muy bueno. ¿Realmente usted piensa que tal vez no le agrado? Bueno, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo y su bondad es, es realmente su ser. Correcto. Dios es bueno, Él no es malo, Él es bueno. Amén. Satanás es malo, el diablo es malo, y eso que Él le dice a usted que es algo bueno, no es nada bueno. Es realmente un día negro. Sí, Y creo bueno, que en sus comentarios que la benignidad de Dios nos guía o nos trata de guiar al arrepentimiento, aún muestra que nosotros tenemos una decisión que tomar, tenemos ese libre albedrío. así Dios es. en su bondad trata de llevarnos al arrepentimiento, pero nosotros Exacto. tenemos que tomar ese paso de fe y hacerlo. Creo que eso es algo muy importante que usted presenta aquí, que Él está tratando de mostrarnos su amor, las riquezas de su benignidad, su paciencia y su Pero ¿no longanimidad. piensan ustedes que la mayoría de las personas tienen un concepto de Dios que no es el correcto? Creo que sí tienen un concepto de Dios formado por películas o televisión o lo que sea que se haya leído, o tienen una percepción de Dios que es un Dios de ira que está listo para destruirlos y listo para condenarlos por todo lo malo que ellos hacen. Y Ese Pablo es el está Dios que la tratando, mayoría es piensa el que Dios Él que la mayoría es. de gente conoce, que Él está listo para condenarlos por todo lo que ellos hacen. Hay una discusión sobre el carácter y naturaleza de Dios que podemos comenzar aquí. Es como dos lados de una moneda. La naturaleza de un lado es amor, misericordia y benignidad, pero del otro lado está la santidad. Así que necesitamos ambas. No tenemos una o la otra, sino las dos.
Y así que hay expresiones. Repite eso otra vez. Dios, el carácter de Dios puede ser descrito como una moneda. De un lado de esa moneda está su amor, su misericordia y su benignidad, pero del otro lado de esa moneda está su santidad y su justicia, lo cual demanda dejar el pecado. Así que están ambos en Dios. No solo es un Dios que es amor, nada más, aunque ese Bueno, es Él. Él no sería amor en lo absoluto si aprobase el Correcto, así pecado. que hay un balance entre la justicia y lo vemos aquí en esos primeros 4 versículos, en donde Dios no nos permite juzgar, pero está dispuesto a permitir que gente venga a Él y bueno, Él está corrigiendo, está mostrando su santidad y está revelando su amor también. Hay placer en el pecado por una temporada, nos enseña la palabra. Rápidamente se degenera a esclavitud. Sí, Es señor. algo que es inevitable, no es una broma, no es placentero, no hay placer allí, es maldad, pero Correcto. hay un placer en el pecado por una temporada. La gente cree que puede seguir con ese pecado un poco más y todo va a estar bien y siempre Y entonces termina están siendo atrapados. mucho más grande de lo que se dieron cuenta y gracias a Dios que Él nos ama tanto que no nos permite permanecer en pecado y atados. Él quiere que nos arrepintamos. Él es longánime y Él es paciente. Él nos ha dado tiempo para poder arreglarnos con Él y regresar a Él y ser libre de la atadura. Sé que estaba leyendo un libro del doctor John L. Rice ya años atrás y él estuvo en un funeral. No estoy seguro si era él o otra persona, pero un niño había muerto y el funeral se había terminado. Todo el mundo se fue excepto un hombre que estaba allí parado. Estaba él allí al lado de la tumba mientras estaban sepultando el ataúd y estaba llorando. Y el doctor Rice, o quien estaba allí, se acercó a él y le dijo si este niño era familiar de él. Le respondió sí, era mi nieto. Y, y le preguntó, pero ¿usted sabe que hoy él está en el cielo? Y si usted muere hoy, ¿usted sabe si va a ir al cielo? Le respondió, no, señor, yo no creo que voy a ir al cielo. Y le dijo, pero ¿por qué no acepta al Señor como su Salvador? Le dijo, la realidad es que yo no entiendo eso. Yo no entiendo cómo es eso. Y el doctor Rice dijo que él se quedó allí, si fue él, se quedó allí y dijo, Señor, dame algo que yo pueda entregar a este hombre para ayudarlo a encontrar el camino a ti. Y el Señor le dijo, le habló a aquel hombre, le dijo, sabe, esto es lo que usted tiene que hacer. Usted provee al pecador y él entregará al Salvador. Y eso es lo más claro. Eso Lo somos más claro nosotros. que se puede presentar. Usted presente al pecador y Dios Bueno, provee el Salvador. Y eso Él lo hace. Y gracias a Dios que Él lo Alabado hace. alabado Dios. Dios. Muy Saben, en bien. el Antiguo Testamento, bajo la ley, la persona que cometía la transgresión inconsciente o conscientemente tenía que traer el sacrificio, un tipo de Cristo, pero realmente en el Calvario. El que trajo el sacrificio realmente fue Dios. Cuando usted lo piensa bien, Dios es el que dio a su Hijo Jesucristo para hacer el sacrificio. No se trataba de que el pecador traía el sacrificio, ese no era el caso. Nosotros no tenemos nada que traer excepto darle nuestro pecado y nuestras transgresiones y faltas. Pero Dios ofreció lo mejor del cielo. Pero sabes, bajo la antigua ley, ninguna mujer podía presentar un sacrificio. Ellas no tenían la posibilidad de hacerlo. Ellas están ausentes. Era el hombre que traía el sacrificio todo el tiempo. Pero él tomó el lugar de la mujer. Lo hacía así. Si ella había fallado cuando su esposo iba a ofrecer un sacrificio, él tal vez ofrecía por ella, no lo sé, pero de todas maneras era suficiente para ella, si ella creía. Así es. Correcto. Exactamente, sí. Y el ¿Saben? Calvario cambió eso. La mujer hoy en Amén. día tiene tanto derecho, tanto lugar como el hombre lo tiene. Así Bueno, es. Ya no hay, jamás va a haber necesidad de otro sacrificio, jamás. Así es. Así Jesucristo es. fue y es el Cordero de Dios, el sacrificio. No hay más necesidad, no hay más necesidad de nada. Todo lo que tenemos que hacer es creer
y aceptar la obra que Él hizo en el Calvario, todos esos miles de años de sacrificio que sucedieron, todo ese derrame de sangre, toda la actividad que existía, cuando Jesús dijo, consumado es, todo terminó, todo eso terminó y fue cumplido. Josefo dijo que en la semana de la pasión, cuando Cristo estaba en la tierra, 250,000 corderos fueron ofrecidos durante esa semana. El río Quedrón estaba lleno de la sangre de esos animales, pero ninguna gota de esa sangre, o de hecho ni todo el río de sangre podía remover un pecado. No, correcto. Ninguno. Wow. O la Sangre de conciencia. toros Toros y y machos cabríos. Así es, Sí, así no es. podía aclarar la mente, sabía que iba a regresar. Así es. Pero este sacrificio fue de una vez y Amén. para siempre. Y Aleluya. nos liberta de la culpa y la conciencia del pecado. No que lo ignoremos, pero somos libres de todo eso. Sin embargo, Él fue aquel que literalmente dio su corazón y dio su vida por el propósito de hacernos entrar a su reino. Era el único tema propósito. principal del libro Ese de fue el Hebreos es propósito. que Él era mejor, Él fue el mejor sacrificio. Así es. Él fue así el es, mejor y exactamente. perfecto Exacto. sacrificio. Sí. El Antiguo Testamento, sus caminos simplemente no eran suficientes y tal vez estaban bien de una manera temporal, pero cuando Cristo vino, Él fue el mejor y sacrificio perfecto, y un sacrificio sin ningún tipo de mancha ni arruga, el sacrificio perfecto. Tenemos un mejor Amén. contrato que se basa en mejores promesas. Sí, Gloria amén, a alabado Dios. Sí, Jesús, Él pagó adelante. el precio por nosotros. Así es, lo hizo. Cuando hablamos del antiguo pacto en contraste al nuevo, tenemos que entender que la forma era el antiguo pacto, pero la forma no podía salvar, la forma solo era el principio de la revelación y el entendimiento de lo que Dios quería que la gente viera. Cuando Cristo llegó, Él llenó esa forma, Él la cumplió, Él la trajo a su conclusión. Así que todo dentro del Antiguo Testamento es forma, todo en el Nuevo Testamento es cumplimiento. Y cuando comenzamos a entender que todo en el Antiguo era una forma que nos dirigía a Cristo, ahora tenemos esa perfecta salvación, ahora tenemos una salvación completa. Pablo escribió en Colosenses, vosotros estáis completos en Él, porque Él tomó la forma que Dios dio, que fue dado para iniciar la relación entre la gente del pacto, y Él lo cumplió. Él lo trajo a un lugar que es completamente nuevo, pero mucho, mucho mejor de lo que el Así antiguo es, pacto era. así es. Y le damos gracias a Dios por toda la provisión, mejor pacto, mejor promesas. Simplemente porque nosotros no tenemos que volver a hacerlo otra vez. Amén, Así es. hermano. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy. Y permítame pedirles que por favor le cuenten a otros sobre la cadena, especialmente sobre esta programación en particular. Le bendecirá a usted y también ellos serán bendecidos al sintonizar. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.